Millonaria sorda recupera su audición después de 5 años de un accidente, pero lo que escuchó lo deja horrorizado. Sabiendo todo aquí, decide hacer algo. Elena observaba su reflejo en el amplio espejo de su habitación. La imagen que veía le resultaba extrañamente familiar, y al mismo tiempo, ajena. Su cabello perfectamente alisado, la ropa meticulosamente escogida, cada detalle cuidadosamente controlado. Sin embargo, lo que más destacaba en su rostro era la ausencia de sonido. Desde el accidente, había aprendido a vivir en un mundo de silencio, dependiendo de la lectura labial y la lengua de señas para comunicarse. 5 años de resignación, de adaptación, de aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero hoy era diferente. Frente a ella, sobre la mesa de noche, descansaba el pequeño dispositivo que prometía devolverle lo que una vez había perdido. Su corazón latía con fuerza mientras lo tomaba entre los dedos temblorosos. La idea de volver a escuchar le provocaba una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si lo que tanto anhelaba solo le traía decepciones? Respiró hondo y, con una determinación que había cultivado a lo largo de los años, se colocó el dispositivo auditivo. Un leve zumbido invadió sus oídos, seguido de un pitido agudo. Cerró los ojos, sintiendo como el mundo a su alrededor comenzaba a cobrar vida de una manera completamente nueva. Un susurro lejano, el roce de sus dedos contra la tela de su vestido, el suave tic-tac del reloj sobre la pared. Sonidos que antes daba por sentados ahora le parecían casi milagrosos. Se llevó una mano al pecho, sintiendo una oleada de emoción que la abrumó por completo. Lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de esperanza. Esperanza de recuperar todo lo que había perdido. Salió de su habitación, caminando con cautela por el pasillo que la conducía hacia la sala de reuniones. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, un sonido olvidado que le resultaba reconfortante. Abrió la puerta y, de inmediato, las voces llenaron la estancia. Voces conocidas, voces amadas, voces traicioneras. Se detuvo en seco al reconocer un tono susurrante que la hizo contener la respiración. Se acercó sigilosamente, su corazón golpeando con fuerza dentro de su pecho. Detrás de la puerta entreabierta, escuchó palabras que nunca debería haber escuchado. Elena nunca se enterará. Hemos manejado todo a la perfección. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. Las voces que alguna vez le brindaron consuelo ahora le revelaban una verdad que jamás habría imaginado. Elena retrocedió un paso, sintiendo como el aire se volvía pesado a su alrededor. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente como un eco incesante. Hemos manejado todo a la perfección. Su estómago se revolvía mientras trataba de encontrarle sentido a la conversación que acababa de oír. Sus manos temblaban cuando se apoyó en la pared, intentando controlar la oleada de emociones que la golpeaban con fuerza. La traición, la incredulidad, el miedo, todo se mezclaba en su interior, formando un torbellino imparable. Con la mente nublada, apartó la mirada de la puerta entreabierta y caminó lentamente hacia el final del pasillo. No podía quedarse allí. Necesitaba pensar, analizar, entender. Una vez en su oficina, cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en la silla. Se cubrió el rostro con las manos, como si así pudiera borrar lo que había escuchado. Pero las voces seguían ahí, nítidas en su memoria, repitiendo cada palabra, cada insinuación. El golpe a la puerta la sobresaltó. Se secó rápidamente las lágrimas y respiró hondo antes de responder con un tono firme. Adelante. Mateo, su asistente de confianza, asomó la cabeza con una expresión cautelosa. ¿Todo bien, Elena? La reunión está a punto de empezar. Ella le dedicó una sonrisa tensa, sintiendo como su garganta se cerraba con la necesidad de gritar que nada estaba bien. Sin embargo, asintió lentamente. Sí, ya voy. Mateo la miró por un instante más antes de retirarse, dejando tras de sí un silencio que le resultó casi reconfortante. Se levantó con determinación y se acercó a la ventana, observando la ciudad más allá del cristal. Se preguntó cuántas mentiras se habían tejido a su alrededor sin que ella pudiera oírlas. ¿Desde cuándo? ¿Quién estaba involucrado? ¿Qué más le habían ocultado? Inspiró profundamente. Ya no era la misma mujer indefensa de hace 5 años. Había aprendido a vivir en la oscuridad del silencio, y ahora aprendería a luchar en el ruido de la verdad. Tomó su teléfono y, con dedos firmes, comenzó a escribir un mensaje. Necesito que investigues algo para mí.
Es urgente. Envió el mensaje y salió de la oficina, con el corazón palpitando en su pecho. La reunión la esperaba, pero esta vez, Elena no sería la misma. Ahora estaba escuchando, y no confiaría en nadie. Elena entró en la sala de reuniones con la cabeza en alto y una expresión serena, pero por dentro su mente era un remolino de pensamientos incontrolables. Cada rostro que veía parecía ocultar secretos, cada sonrisa parecía falsa. Se sentó en su lugar habitual, con Mateo a su lado, y dejó que la conversación fluyera a su alrededor mientras su mirada se clavaba en Laura, su hermana, quien hablaba con la seguridad de quien lo tiene todo bajo control. Elena, dijo Laura, esbozando una sonrisa calculada, necesitamos tu aprobación para la nueva inversión. Sabes que confío en tu criterio. Elena sostuvo su mirada por un segundo más de lo necesario, buscando en sus ojos algún indicio de culpabilidad, algún rastro de la conspiración que había oído minutos antes. Pero Laura era una experta en el arte de la manipulación. Claro, respondió Elena con voz firme, tomando los documentos que le extendían, pero quiero revisarlo con calma. No quiero cometer errores. Laura asintió con una expresión de aparente comprensión, pero Elena sintió la tensión en el ambiente. Sabía que su repentina cautela no pasaría desapercibida. Mientras la reunión avanzaba, Elena apenas prestaba atención a los números y proyecciones que discutían. Su mente estaba enfocada en las palabras que había escuchado detrás de aquella puerta. Cada frase, cada tono de voz volvía a ella con una claridad aterradora. Cuando la reunión terminó, todos comenzaron a recoger sus cosas y salir, pero Elena permaneció en su asiento. Laura se le acercó con paso lento, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «Pareces distraída», comentó en un tono suave. «¿Va todo bien?» Elena le dedicó una sonrisa calculada, esa que había perfeccionado a lo largo de los años para esconder sus verdaderos sentimientos. «Solo estoy un poco cansada». «Nada de qué preocuparse». Laura asintió, pero Elena notó cómo la estudiaba con cautela antes de marcharse. Apenas se quedó sola, Elena exhaló un suspiro tembloroso. Sabía que Laura sospechaba algo, y no podía permitirse cometer errores. Sacó su teléfono y revisó su bandeja de entrada. Había una respuesta a su mensaje. «Tengo algo para ti. Nos vemos esta noche en el café de siempre». El corazón de Elena latió con fuerza. Finalmente tendría respuestas, pero algo en su interior le decía que las verdades que descubriría podrían ser más dolorosas de lo que imaginaba. Se levantó de su asiento y se dirigió a la salida con pasos firmes. Si había algo que había aprendido en estos años de silencio, era que la información era poder, y ahora tenía que usarlo con inteligencia. La noche cayó con una calma inquietante mientras Elena se dirigía al café donde había acordado encontrarse con su contacto. Cada paso que daba resonaba en su mente como un recordatorio de la verdad que estaba a punto de descubrir. Sentía su corazón latir con fuerza en el pecho, mientras las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, indiferentes a la tormenta que se desataba en su interior. Al llegar, empujó la puerta de cristal y recorrió el lugar con la mirada. Mateo ya estaba allí, sentado en una mesa discreta en el rincón más alejado. Tenía una expresión tensa, sus dedos tamborileaban contra la mesa con impaciencia. Elena se acercó con paso firme, sin mostrar la inquietud que la consumía por dentro. «¿Qué tienes para mí?», preguntó, sentándose frente a él. Mateo deslizó un sobremanila hacia ella, manteniendo su voz baja. «No fue fácil conseguir esto, Elena. Hay cosas que preferirías no saber». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía echarse atrás ahora. Con manos firmes, abrió el sobre y sacó una serie de documentos. Al escanear las primeras páginas, su respiración se volvió irregular. Eran registros financieros, movimientos sospechosos de cuentas de su empresa que no deberían existir. Todo apuntaba a Laura. «Dios», murmuró, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mateo la observaba con una mezcla de compasión y preocupación. «No es solo eso», continuó. «Encontré algo más». Sacó un pequeño dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa. Elena lo tomó con manos temblorosas y, con un nudo en la garganta, presionó el botón de reproducción. La voz de Laura emergió del aparato con una frialdad que le heló la sangre. «¿Crees que Elena descubrirá algo?» «No lo creo. Ella nunca sospecha nada. Siempre confió en nosotros. Incluso cuando planeamos aquel accidente, punto».
Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su propia hermana, la persona en la que más confiaba, había sido el artífice del accidente que le había quitado la audición y a su prometido. Sus manos se crisparon alrededor del pequeño dispositivo, y sus ojos ardieron con una furia contenida. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó en un susurro, sin apartar la mirada de Mateo. Él dudó por un instante antes de responder. Desde hace unas semanas. Pero quería estar seguro antes de decírtelo. Elena cerró los ojos por un momento, tratando de contener el mar de emociones que la embargaba. Traición, rabia, dolor, todas luchaban por salir a la superficie. Pero no podía permitirse el lujo de perder el control. No aún. Se guardó los documentos y el grabador en su bolso. Esto no se queda así, dijo con voz firme. Laura va a pagar por todo. Mateo asintió lentamente. Estoy contigo, Elena. Pero debemos ser cuidadosos. Laura es peligrosa. Elena se levantó, sintiendo una renovada determinación arder en su interior. Había pasado demasiado tiempo atrapada en el silencio, confiando en quienes no lo merecían. Pero ahora podía oír. Y estaba lista para luchar por lo que era suyo. Elena pasó la noche en vela, sentada en la penumbra de su habitación con los documentos extendidos sobre la mesa. Cada cifra, cada transacción oculta era una puñalada más en su confianza. La grabación resonaba en su cabeza una y otra vez, la voz de Laura impregnada de una frialdad calculadora que le revolvía el estómago. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando tomó una decisión. No podía actuar impulsivamente. Laura había pasado años manipulando todo a su alrededor, y desmantelar su red de mentiras requería algo más que furia. Necesitaba estrategia. Encendió su laptop y comenzó a redactar un plan. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento pensado para atraparla sin darle oportunidad de escapar. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de la empresa, ni siquiera en aquellos que habían estado a su lado desde el inicio. A medida que el sol asomaba por la ventana, Elena sintió una renovada determinación. Se levantó, tomó una ducha rápida y se preparó para enfrentar un día que, intuía, marcaría el inicio de su venganza. Al llegar a la oficina, Mateo la esperaba en la puerta con una expresión cautelosa. ¿Pudiste dormir algo?, preguntó en voz baja. Elena negó con la cabeza, pero esbozó una sonrisa irónica. Dormir ya no es una prioridad, Mateo. Ahora lo importante es actuar. Cruzaron el vestíbulo y se dirigieron a su oficina privada. Apenas cerró la puerta, Elena se volvió hacia él con una mirada firme. Necesito que hagas algo por mí. Quiero acceso a todas las cuentas que Laura ha estado manejando en los últimos años. Lo más discreto posible. Mateo asintió sin dudar. Ya me adelanté. Encontré algo interesante. Sacó una carpeta del maletín y la colocó sobre el escritorio. Hay cuentas a nombre de terceros, transferencias a compañías fantasma. Parece que Laura ha estado desviando dinero durante años. Elena apretó la mandíbula, sintiendo una mezcla de rabia y satisfacción. Sabía que Laura era capaz de muchas cosas, pero descubrir la magnitud de su traición le daba aún más motivos para seguir adelante. Bien. Lo tenemos. Ahora solo necesitamos pruebas contundentes para exponerla ante la Junta. Mateo frunció el ceño. Elena, Laura es astuta. No va a quedarse de brazos cruzados cuando empiece a sospechar que algo tramas. Elena cruzó los brazos, su mirada fija en la carpeta sobre el escritorio. Entonces no le daremos tiempo de reaccionar. Una sonrisa determinada se dibujó en su rostro. La partida había comenzado, y esta vez, Elena no estaba dispuesta a perder. El murmullo constante de la oficina parecía más fuerte de lo habitual mientras Elena caminaba por los pasillos con una expresión serena, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Cada rostro conocido, cada saludo cordial le recordaban que había vivido rodeada de mentiras durante demasiado tiempo. Ahora, cada paso que daba era parte de su plan para recuperar el control de su vida. Entró a la sala de juntas con la cabeza en alto. Laura ya estaba allí, sentada en su lugar habitual, hojeando papeles con una sonrisa de aparente calma. Elena la observó por un instante, intentando contener la ira que ardía dentro de ella. «Buenos días», dijo Laura con su voz melodiosa. «Espero que estés más descansada que ayer». Elena le devolvió una sonrisa medida, tomando asiento frente a ella. «He tenido noches más tranquilas,
pero nada que no pueda manejar. Laura entrecerró los ojos por un breve instante, como si estuviera tratando de descifrar el significado oculto en sus palabras. Elena se mantuvo firme, con la vista clavada en los documentos frente a ella. La reunión transcurrió entre números, proyecciones y estrategias de expansión. Pero Elena apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban centrados en la carpeta de pruebas que Mateo le había entregado esa mañana y en cómo debía jugar sus cartas sin levantar sospechas. Elena, interrumpió la voz de uno de los directores. ¿Qué opinas? Parpadeó, enfocándose de nuevo en la conversación. Laura la miraba con expectación, con esa sonrisa sutil que ocultaba su verdadera naturaleza. Creo que es una excelente oportunidad de inversión, respondió con voz segura. Pero antes de aprobarla, me gustaría hacer una revisión más detallada de los números. No podemos permitirnos ningún error. Laura inclinó la cabeza con aparente comprensión. Por supuesto. Siempre ha sido meticulosa con las decisiones importantes. Elena sintió el veneno detrás de sus palabras. Laura estaba midiendo cada reacción, buscando cualquier señal de duda. Cuando la reunión terminó, Elena salió de la sala con paso firme, pero su corazón latía con fuerza. Apenas llegó a su oficina, Mateo la estaba esperando. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Laura sospecha algo, respondió Elena mientras cerraba la puerta. No podemos darle tiempo de reaccionar. Mateo asintió, sacando un sobre de su maletín. Hice lo que me pediste. Aquí tienes los últimos movimientos financieros. También tengo una reunión programada con un contacto que puede ayudarnos a rastrear las cuentas más profundas. Elena tomó el sobre y lo abrió rápidamente. Sus ojos recorrieron cada cifra, cada transacción fraudulenta. Esto es suficiente para hundirla, susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero tenemos que hacerlo bien. Necesitamos que toda la junta esté presente cuando revelemos la verdad. Mateo la miró con preocupación. Tienes que tener cuidado, Elena. Laura no va a quedarse de brazos cruzados. Elena levantó la mirada con determinación. Lo sé. Pero esta vez, no pienso retroceder. Guardó los documentos en su escritorio y exhaló lentamente. La batalla estaba apenas comenzando, y estaba lista para enfrentarlo todo. Elena pasó el resto del día preparando meticulosamente su siguiente paso. Cada documento, cada evidencia recopilada era una pieza clave en el rompecabezas que estaba armando. La verdad estaba ahí, latente, esperando ser expuesta. Cayó la noche cuando decidió llamar a una reunión urgente con los miembros de la junta para la mañana siguiente. Su mensaje fue claro y directo. Había irregularidades financieras que necesitaban ser aclaradas de inmediato. La respuesta de los directivos fue rápida. Nadie se atrevía a ignorar una solicitud suya. Elena se recostó en su sillón, mirando el techo de su oficina mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. La soledad de aquel momento le permitió procesar lo que estaba a punto de hacer. Una parte de ella aún luchaba con la idea de que su propia hermana fuera capaz de tanta traición. Pero los hechos estaban ahí, sólidos como una pared imposible de ignorar. Un leve golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Pasa», dijo con voz firme. Mateo entró con un gesto preocupado, cerrando la puerta tras de sí. «Elena, hay algo más que necesitas ver». Dejó un pequeño dispositivo sobre su escritorio y, al activarlo, una nueva grabación comenzó a sonar. La voz de Laura resonó en la habitación con una calma escalofriante. Ella nunca sospechó nada. Fue tan fácil manipularla, incluso cuando todo estaba frente a sus ojos. Creí que perder la audición la haría más fuerte, pero solo la hizo más fácil de manejar. Elena sintió un nudo formarse en su garganta. Aquellas palabras eran más dolorosas de lo que imaginaba. Todos esos años de lucha, de intentar ser independiente, mientras Laura la trataba como una marioneta. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana con la mirada perdida. «Lo sabía», murmuró. «Pero escucharlo». Mateo se acercó con cautela. «No está sola en esto, Elena. Vamos a sacarla de la empresa, pero necesitamos ser cuidadosos». Ella asintió con determinación. «Mañana terminamos con esto. No permitiré que siga robándome mi vida». El silencio llenó la habitación por un momento, pero no era el mismo que Elena había conocido durante los últimos 5 años. Este era un silencio cargado de promesas y resoluciones.
Cerró su laptop y se volvió hacia Mateo. Asegúrate de que todo esté listo. No quiero sorpresas. Mateo asintió y salió de la oficina. Elena se quedó allí, sola con sus pensamientos, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total de su destino. La mañana siguiente llegó con una tensión palpable en el aire. Elena se dirigió a la sala de juntas con pasos calculados, sintiendo la presión de la verdad que estaba a punto de revelar. Llevaba consigo la carpeta con las pruebas, su escudo contra las mentiras de Laura. Al entrar, la vio sentada en su lugar habitual, con una sonrisa serena que solo ella podía interpretar como la máscara de una mujer que se creía intocable. Los demás directivos la rodeaban, conversando en voz baja, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Gracias a todos por venir en tan poco tiempo, dijo Elena con voz firme, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Lo que tengo que decir es de suma importancia para el futuro de esta empresa. Los murmullos cesaron y todas las miradas se centraron en ella. Elena abrió la carpeta y colocó los documentos frente a sí. En los últimos años, he confiado ciegamente en mi equipo y, sobre todo, en mi familia. Dirigió una mirada fugaz a Laura, quien mantenía la compostura, aunque sus dedos tamborileaban levemente sobre la mesa. Sin embargo, recientes hallazgos han revelado irregularidades financieras que no pueden ser ignoradas. Laura inclinó la cabeza con fingida preocupación. ¿A qué te refieres, Elena? Elena sostuvo su mirada, sintiendo el poder de su nueva posición. Me refiero a cuentas ocultas, transferencias sospechosas y fondos desviados a empresas inexistentes. Un murmullo recorrió la sala. Algunos directivos intercambiaron miradas nerviosas, mientras otros observaban a Elena con expectación. Laura rió suavemente, un sonido vacío que hizo que Elena apretara los puños bajo la mesa. Elena, estás viendo fantasmas donde no los hay. Sabes que siempre hemos manejado las finanzas con transparencia. Sin responder, Elena sacó su teléfono y presionó play. La grabación de Laura confesando su manipulación llenó la sala, congelando a todos en sus asientos. Ella nunca sospechó nada. Fue tan fácil manipularla. Laura palideció por un instante, pero rápidamente adoptó una expresión de incredulidad. «Esto es un montaje», exclamó, mirando a su alrededor en busca de apoyo. «Elena, estás equivocada». Elena se inclinó hacia adelante, su voz firme y serena. «Las pruebas están aquí, Laura. Ya no puedes esconderte». Los directivos se miraban entre sí, algunos con desconcierto, otros con evidente incomodidad. El peso de la verdad estaba inclinando la balanza. Laura se puso de pie bruscamente, sus ojos brillando con rabia contenida. «No permitiré que me acuses de algo tan absurdo». Elena la observó en silencio, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. Uno de los miembros más veteranos de la Junta carraspeó antes de hablar. «Esto es muy grave, Laura. Necesitamos revisar todo con detalle antes de tomar una decisión». Elena asintió, sintiendo que finalmente el control estaba de su lado. «Estoy dispuesta a colaborar en todo lo necesario. La empresa merece transparencia». Laura la miró con furia contenida, pero Elena supo que había ganado la primera batalla. Ahora, solo quedaba asegurarse de que Laura no encontrara una salida. Laura se marchó de la sala con pasos apresurados, su expresión endurecida mientras murmuraba algo entre dientes. Elena la observó alejarse sin perder la compostura. Sabía que su hermana no se rendiría fácilmente, pero por primera vez en años, sentía que tenía el control. Los directivos intercambiaban miradas incómodas, tratando de asimilar lo que acababan de escuchar. Elena se dirigió a ellos con la seguridad que había cultivado en los años de silencio. «Voy a encargarme de que toda esta situación se esclarezca completamente», declaró, cerrando la carpeta de documentos frente a ella. La empresa ha trabajado demasiado duro para ser arrastrada por intereses personales. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Elena podía ver la incertidumbre en sus rostros, pero también detectaba un atisbo de confianza renovada. «¿Cómo sugerirías proceder?», preguntó uno de los directivos con voz cautelosa. «Revisaremos cada cuenta sospechosa y reestructuraremos los procesos internos para asegurar la transparencia», respondió Elena sin dudar. «No permitiré que se repitan este tipo de abusos». Algunos asintieron, mientras otros tomaban notas, dejando claro que la situación estaba lejos de resolverse por completo. Una vez concluida la reunión,
Elena se dirigió a su oficina con paso firme. Al cerrar la puerta detrás de ella, se permitió un suspiro profundo. Mateo ya la esperaba dentro, con una expresión de expectación. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Laura no esperaba que la enfrentara así, dijo Elena, dejándose caer en su silla. Pero esto no ha terminado. Mateo asintió, cruzándose de brazos. Sabes que ella no se quedará de brazos cruzados. Siempre ha sido astuta. Elena apretó los labios. Lo sé. Y por eso debemos actuar rápido. Quiero que prepares un informe con todos los movimientos financieros irregulares de los últimos 5 años. Necesito algo sólido para presentar en caso de que intente revertir la situación. Mateo tomó nota y asintió. Déjamelo a mí. Pero, ¿estás segura de que quiere seguir adelante con esto? Elena se quedó en silencio por un momento. Miró por la ventana, recordando los años en los que se había sentido atrapada en su propio mundo, incapaz de escuchar la verdad que la rodeaba. Ahora que tenía la oportunidad, no podía mirar atrás. No hay otra opción, Mateo. Ya no puedo seguir viviendo en la oscuridad. Mateo le dedicó una mirada de aprobación antes de salir de la oficina, dejándola sola con sus pensamientos. Elena miró la grabadora que había usado para exponer a Laura. Su propia voz sonaba en su cabeza, recordándole que el silencio ya no era su refugio. Tomó su teléfono y escribió un mensaje. Necesitamos hablar. Te veo esta noche. Sabía que estaba a punto de dar el golpe final. Solo esperaba estar preparada para lo que vendría después. La noche llegó envolviendo la ciudad en una penumbra silenciosa, pero dentro de Elena, la tormenta de pensamientos era incesante. Estaba sentada en una mesa apartada del café donde había acordado encontrarse con su contacto. La atmósfera del lugar, cálida y tranquila, contrastaba con la tensión que la envolvía. Mateo llegó puntual, con una carpeta en mano y una mirada de preocupación que no pudo disimular. Se sentó frente a ella sin preámbulos y deslizó los documentos sobre la mesa. Esto es todo lo que tenemos. Las pruebas son contundentes, Elena. Cuentas en paraísos fiscales, contratos falsificados y algo más, dijo en voz baja, observándola con cautela. Encontré registros del hospital tras tu accidente. Hubo irregularidades. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos. Los registros médicos detallaban un seguimiento sospechoso de su recuperación, con órdenes específicas que implicaban a Laura. ¿Estás diciendo que ella se aseguró de que nunca recuperara la audición?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mateo asintió con gravedad. Eso parece. Alguien en el hospital fue sobornado para descartar cualquier tratamiento avanzado. Querían que te quedaras en la oscuridad, indefensa. Elena cerró los ojos un instante, tratando de contener la furia que se encendía en su pecho. Todo lo que había sospechado ahora tenía sentido. Laura no solo había destruido su vida, sino que se había asegurado de mantenerla atrapada en su propia prisión de silencio. No voy a dejar que se salga con la suya, dijo con firmeza, apretando los documentos en sus manos. Necesito que todo esto llegue a la Junta, a los accionistas, y si es necesario, a las autoridades. Mateo asintió, pero su expresión seguía tensa. Laura no se quedará de brazos cruzados, Elena. Está desesperada y eso la hace peligrosa. Elena sostuvo su mirada, sintiendo la determinación arder en su interior. No me importa. Ya no soy la mujer que ella pensaba que podía controlar. Ahora tengo la verdad, y eso me hace más fuerte. Se levantó, guardando los documentos en su bolso con un gesto decidido. Mañana será el día en que todo termine. Mateo la observó marcharse, sabiendo que Elena había cruzado un punto sin retorno. A partir de ahora, la lucha no sería solo por su empresa, sino por su dignidad, su vida y la justicia que tanto tiempo le había negado. Elena llegó temprano a la oficina al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza pero con la mente más clara que nunca. Las pruebas que llevaba en su bolso pesaban como un recordatorio de todo lo que había soportado, pero también como una promesa de justicia. Al cruzar el vestíbulo, sintió la mirada de los empleados sobre ella, algunos con curiosidad, otros con incertidumbre. Sabía que los rumores ya estaban circulando, que la tensión en la empresa se podía cortar con un cuchillo. Mateo la esperaba en su oficina, con la expresión seria y el semblante alerta. ¿Lista?,
Preguntó en voz baja. Elena asintió, apretando la carpeta contra su pecho. Más que nunca. Respiró hondo y se dirigió a la sala de juntas, donde la esperaban los miembros más importantes de la compañía. Laura ya estaba allí, con su sonrisa calculada, fingiendo la seguridad de siempre. Pero Elena pudo ver la tensión en su mirada, la leve rigidez en sus gestos. Tomó asiento con calma y colocó la carpeta sobre la mesa. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Elena, con voz firme. Hoy vengo a presentar información crítica que afecta directamente el futuro de nuestra empresa. Laura arqueó una ceja, fingiendo desinterés. Elena, si esto es otro intento de desacreditarme, comenzó, pero Elena la interrumpió con serenidad. Te sugiero que escuches antes de hablar. Con manos seguras, Elena sacó los documentos y los distribuyó entre los presentes. Los directivos comenzaron a revisar la información, sus expresiones cambiando de incredulidad a preocupación en cuestión de segundos. Cuentas ocultas, transferencias inexplicables, contratos falsificados, enumeró uno de los directivos con la voz tensa. Elena activó la grabadora y la voz de Laura resonó en la sala con una frialdad aterradora. Ella nunca sospechó nada. Fue tan fácil manipularla. El silencio que siguió fue pesado, abrumador. Laura se levantó de golpe, su rostro pálido por la furia y el miedo. Esto es un ataque. Estás manipulando la situación, Elena. Su voz temblaba, pero Elena mantuvo la calma. Las pruebas hablan por sí solas, Laura, dijo, mirando a los directivos. Todo lo que ven aquí es real. Durante años, confié en mi familia ciegamente, y eso me costó más de lo que puedo expresar. Pero ya no más. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, y finalmente uno de los más veteranos habló. Laura, ante la gravedad de estas acusaciones y las pruebas presentadas, creo que no tenemos otra opción más que proceder con una investigación formal. Laura miró a su alrededor, buscando aliados, pero encontró solo miradas frías. Su máscara finalmente se había caído. «No puedes hacerme esto», susurró, su voz quebrada. Elena se levantó lentamente, con una tranquilidad que solo viene cuando se ha ganado una batalla interna. «No fui yo quien lo hizo, Laura. Fuiste tú». Salió de la sala dejando tras de sí un silencio absoluto. A cada paso que daba, sentía que el peso de los años de engaño comenzaba a desvanecerse. Mateo la alcanzó en el pasillo, con una sonrisa de orgullo en su rostro. «Lo lograste». Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo, con la certeza de que, aunque aún quedaba mucho por hacer, el peor de los silencios había quedado atrás. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.